Hola a todos, bienvenidos al live de Vox Nostra. Vamos hoy a hablar sobre un poco de lo que pasó ayer, el día de ayer, con el COVID Friday, como le han dicho alrededor del mundo, básicamente, internacionalmente. Y entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el origen económico de esta medida tomada por el gobierno y también vamos a hablar sobre lo que sucedió ayer, cómo se salió de control esta medida interesante del gobierno por no decir otra cosa. Y hoy vamos a hablar con Nicolás Aponte. Entonces, ya lo voy a invitar y vamos a hablar sobre esto. Entonces, espero que les guste. Vamos a hablar sobre dos perspectivas principales. Primero la perspectiva económica y luego la perspectiva ya más social. Entonces, Aponte, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación otra vez. Listo, claro que sí. Entonces, bueno, antes de empezar, si alguien tiene alguna pregunta, entonces abajo la pueden poner. Vamos a estar atentos al chat, a lo que quieran, básicamente sobre este tema. Pero entonces, empecemos con la medida que tomó el gobierno, estos días sin IVA. ¿Por qué? ¿Qué son estos días sin IVA? Entonces, el gobierno, para incentivar durante esta cuarentena, este periodo en el que el consumo ha estado muy estancado, para incentivar el consumo alrededor del país, decidió tomar la medida de quitar el IVA a los productos, a la gran mayoría de productos y a los productos de consumo, al consumo, a fin de que estos tuvieran un menor precio y que más gente los consumiera. Entonces, Aponte, ¿qué nos puedes decir sobre esta medida del gobierno nacional? Bueno, entonces la medida del gobierno principalmente pues antes de entrar en el contexto del coronavirus, pues es importante tener en cuenta que esta era una propuesta que venía desde antes, desde la campaña de presidencial de Iván Duque. Es decir, no fue una iniciativa que surgiera como consecuencia de la situación del coronavirus, sino que venía ya desde antes. Sin embargo, pues en cualquier circunstancia, digamos, hubiera sonado como una propuesta válida y una propuesta por lo menos teóricamente efectiva para incrementar e incentivar el consumo de las personas, no solo en los bienes de la canasta familiar, sino pues en los bienes que tienen el impuesto de valor agregado, llamado IVA, del 19%, que son los que no pertenecen a la canasta familiar. Entonces, pues esta iniciativa venía previo al coronavirus y tenía esa intención básica de incrementar la economía, pero pues ya en el contexto del coronavirus se pensó más como una iniciativa para reactivar la economía luego del estancamiento que tú estás mencionando. Entonces, pues es verdad, digamos, este día sin IVA aplicaba para poco más de 100 productos y la intención básicamente era reactivar la economía, no solo para Bogotá, sino en todo el país. Pues desde el primer momento se supo la posición de la alcaldesa Claudia López acerca de esto, que pues fue totalmente en contra de la decisión del presidente Duque. Pero en general la intención del gobierno siempre fue eh, intentar reactivar esta economía. Es importante tener en cuenta que al ser un impuesto del consumo, una reacción a este tipo de impuestos es muy diferente a una reacción que se da, por ejemplo, a un impuesto a los ingresos. Por ejemplo, yo sé que la declaración de renta o cualquier otro impuesto que sea a los ingresos, otro dinero que yo tenga que sacar de mis ingresos, pues un cambio ahí no tendrá consecuencias tan inmediatas, un cambio a un impuesto al consumo. Es decir, si yo sé que estoy ganando un sueldo X, no sé, de 10 millones de pesos, y sé que aumenta el impuesto de los ingresos, pues o sea, no hay una reacción tan inmediata que yo pueda tomar como consecuencia de esta alza en el impuesto o de el caso en el que decrezca el impuesto. Mientras que si hay un cambio en el impuesto del consumo, sí se ve mucho más inmediato y pues creo que la clara muestra fue ayer, en un día que iba al 19% cada uno de estos pocos más de 100 productos, pues la reacción se ve casi inmediatamente a las personas salir de una manera, digamos, muy apresurada y de una manera descontrolada, como se vio ayer en muchos sectores de la ciudad, particularmente, especialmente en Bogotá, más que en otras ciudades del país. Claro. Sin embargo, aunque esta haya sido la intención del gobierno, muchos economistas del país y fuera del país han dicho que esta medida no era la más eficiente,
Por ejemplo, el director del Desarrollo estaba en contra de esta medida, así como el profesor de economía de la Universidad de los Andes, Leopoldo Ferguson, porque estos decían que realmente no se iba a incentivar el consumo, sino que el consumo solo se iba a aplazar. Entonces la gente, digamos, que quería comprar ayer o antier, entonces no iban a comprar eso, bueno, ayer no, digamos que querían comprar hoy o otro día diferente al día sin IVA, iban a aplazar su consumo para ese día porque les iba a salir más barato, pero en realidad no iban a consumir más, solo se iba a concentrar el consumo en un día en específico. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cree que sí fue una medida eficiente por parte del gobierno o una medida que hasta cierto punto es una medida populista que realmente no sirve para aumentar el consumo de las personas, sino que solo sirve para que las personas crean que puedan comprar más barato y que el gobierno importa que ellos compren? Bueno, pues desde el punto de vista meramente económico, pues las cifras muestran que sí hubo un crecimiento muy importante, por lo menos en las compras de ayer. El Ministerio de Comercio dice que hubo un crecimiento de ventas de 5 a 8 veces más que un día cualquiera del 2019. Esto significa pues que tanto para los compradores, pues me he dicho, tanto como para los compradores como para los vendedores, hubo un crecimiento económico grandísimo en cuanto a su participación en la economía y a su adquisición de nuevos bienes. Entonces, pues económicamente hablando, desde las estadísticas nada más pues numéricas y de hechos, sí fue un día muy eficiente en términos pues, de ganancias para los empleadores y en términos pues, de satisfacción, si se quiere, para los consumidores que lograron consumir lo que necesitaban bajo a un precio menor. Sin embargo, pues lo más preocupante aquí, y pues es el dilema, digamos, es la dicotomía que se presenta en este momento, es pues qué importa más, si ese crecimiento económico es, digamos, frívolo o efímero, más bien, ese crecimiento económico que se dio solo por un día, o todos los posibles contagiados del coronavirus que este día pudo haber provocado. Y lo más absurdo en términos pues, de este aspecto social y de bioseguridad del día de ayer es que el jueves fue el día con más contagios reportados hasta ahora en Colombia, con un número de 3.171 contagiados y 86 muertos. Entonces, además de que ya veníamos en una alza de contagios y de muertes, pues se asume o se pensaría que esta gran cantidad de aglomeraciones del día de ayer podría generar un pico aún más alto más adelante. Entonces, pues ese es Exacto. el tema básicamente que se discute hoy en día pues en todas las plataformas y en todos los medios, y es qué importa más, si realmente la salud, que a largo plazo, digamos, si se respetan los protocolos de bioseguridad a largo plazo, pues se acabaría la cuarentena y se podría reactivar la actividad económica normalmente sin necesidad de tener más días así, mientras que al parecer pues esta actividad como la del día de ayer sería una solución mucho más a corto plazo, que al parecer dio resultados, pero no sabemos socialmente si el impacto será mayor. De acuerdo. Y como muy bien dijo, como muy bien dice, mejor dicho, Juan José Velázquez, que esta es una medida que es realmente contraproducente para la economía, porque sí, hay un consumo mayor el día de ayer, sin embargo, luego el sistema de salud colapsa y entonces estas personas no pueden ser útiles para la economía, entre comillas. Y además, si colapsa el sistema de salud, entonces va a haber muchos más muertos y va a haber una, entre comillas, inversión mayor en estos aspectos, entonces la economía se va a ver afectada aún más, realmente. Aquí nos hace una pregunta Mapa Cáceres que dice, teniendo en cuenta el número de casos que hay en Colombia, principalmente en Bogotá, ¿por qué no se respetaron los pico y cédulas que hay en diferentes ciudades y municipios? Eh, a mi opinión, esto es por la incompetencia por parte de los almacenes, o por lo menos la negligencia por parte de los almacenes, quienes a fin de hacer mejorar sus ventas y mejorar sus beneficios, entonces ponen en segundo plano la salud de sus trabajadores y de los compradores. Entonces, yo creo que es básicamente por esto que lo hace tan grave, entre comillas. Entonces, no sé si Aponte usted quiera añadir algo. Sí, yo creo que el pico y cédula pues sí es una medida más eh, en búsqueda de controlar los contagios, digamos, tener una cuarentena inteligente. En este caso, pues,
una cuarentena inteligente, como varias veces lo mencionó Iván Duque en sus discursos previos a este día sin IVA, pues requiere compromiso por parte de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Eso incluye los gerentes de centros comerciales, hasta los mismos guardias de seguridad, los que revisan las cédulas, los que revisan que los protocolos de bioseguridad se estén cumpliendo, pero también dependen de las personas que salen. Entonces, esa es la otra dicotomía en este momento y que pues es la discusión que se podría presentar aquí y es de quién es la culpa, si la culpa es del gobierno por intentar plantear una actividad para reactivar la economía, digamos de una manera que a simple vista, es decir, desde un punto de vista teórico, si se hubieran respetado los protocolos de bioseguridad en todos lados y se hubiera, sí, digamos, tanto por parte de los centros comerciales o de los grandes almacenes, como por parte de las personas que lo están comprando, si estas personas hubieran respetado los protocolos de bioseguridad, tanto en términos de temperatura, por ejemplo, de lavarse las manos de gel antibacterial antes de entrar a cualquier almacén, como de la distancia, del distanciamiento social físico que debería haber. De pronto, hoy no estaríamos hablando de esto, sino estaríamos hablando de una reactivación económica satisfactoria sin poner en riesgo la salud de las personas. Entonces, aquí en este momento es necesario analizar y necesario ver hasta qué punto es culpa del gobierno con ese planteamiento teórico inicial en lo que resultó para todo el país, especialmente en Bogotá. Entonces yo creo que para la pregunta de Mapa Cáceres no solo es el pico y cédula, sino en general todos aquellos protocolos que, como bien decías tú, podría ser por negligencia de los almacenes o si por simplemente incompetencia de las personas que fueron a comprar, no cumplieron. Entonces, en mi opinión, creo que es por parte de los dos, es culpa de los dos, por decirlo de alguna manera, aquello que pasó, tanto de los vendedores como de los compradores. Y además yo creería que sí, es verdad que el gobierno pudo haber evaluado un poco mejor la propuesta antes de llevarla a cabo en estas circunstancias y pensar de pronto más allá de lo teórico y pensar lo que realmente podía pasar con la ciudadanía. De acuerdo. Y acá, relacionado con esto que estás diciendo y con una pregunta que nos hace Jairo Betancourt, podemos echarle la culpa, por decirlo de alguna manera, tanto al gobierno por tomar la medida que tomó o a los ciudadanos por no tomar la medida de una manera buena para ellos y para el país en general. Entonces acá entramos en la discusión casi que filosófica de quién es la culpa. ¿Es la responsabilidad individual suficiente para controlar lo que está sucediendo? ¿O realmente el gobierno tiene una responsabilidad de primar o de arreglar, entre comillas, la responsabilidad individual de todas las personas alrededor del país? Entonces, ¿crees que la culpa es más al lado de las personas o al lado del gobierno? Ok, entonces pues ahí está, es parecido a lo que dije ahorita. En mi opinión, o sea, es necesario ver las dos perspectivas. Primero, si uno fuera un funcionario del gobierno y está en medio de una pandemia y piensa pues que en este momento la prioridad, además, digamos, siempre salvaguardando la salud, es reactivar la economía, pues una propuesta así de un día sin IVA, siempre y cuando en todos lados se cumplan los protocolos de bioseguridad, podría ser algo efectivo. Por ejemplo, pues en mi caso personal, yo tuve que hacer una vuelta ayer a Unicentro con mi mamá y pues realmente los protocolos de entrada sí estaban funcionando perfectamente, tanto con el pico y cédula como con la toma de temperatura, la desinfección de los zapatos y la desinfección de las manos al momento de entrar a cada uno de los almacenes, así como el aforo de los almacenes que no podía superar una cierta cantidad de personas. Entonces, digamos, si en general en todo Bogotá y en todas las ciudades del país hubiera funcionado de una manera efectiva, seguramente los resultados económicos del día de hoy que reportó el Ministerio del Comercio hubieran sido muchísimo más efectivos o muchísimo más, pues además de ser ya positivos, no tendrían, digamos, esta externalidad o ese impacto negativo secundario que pues es un posible aumento de contagios. Entonces, eso es el punto de vista del gobierno, teóricamente. Sin embargo, pues también es importante que el gobierno evalúe cada una de sus propuestas antes de llevarlas a cabo. En este caso, eh, ellos tenían que haber mirado más allá del día sin IVA en términos económicos y en términos del beneficio económico que le podía dar al país, sino en lo social. Entonces, por ejemplo, hubiera sido mucho más efectivo si el gobierno hubiera dicho, hubiera, no sé, enviado más policías a las calles o más policías a las entradas de los almacenes, no solo los empleados de los almacenes que pues
se podían ver sesgados por la negligencia de, digamos, la intención del ciudadano de a pie, un celador de un centro comercial que dice, pues, entre más gente compre aquí, más me van a poder pagar por fin mi sueldo actual. Entonces, pues, también se pudieron haber visto movidos por sus motivaciones personales. Entonces, si el gobierno hubiera visto más allá y hubiera pensado en un plan de contingencia en caso de que no se cumplieran estas normas, hubiera sido más efectivo. Por lo tanto, en mi opinión, sí hubo una responsabilidad, irresponsabilidad del gobierno al momento de lanzar esta propuesta, digamos, tal y como se tenía pensada antes del coronavirus, en lugar de tener un plan de contingencia, de manera que se pudiera ejecutar de una manera efectiva económicamente, pero también segura en términos de salud y del impacto social. Ahora, también está muy claro que las aglomeraciones de las personas pues, fueron una irresponsabilidad total parte de ellas, es decir, muchas de las aglomeraciones, por ejemplo, el caso de Alcosto y el caso de otros almacenes en Bogotá, se vieron afuera de los establecimientos incluso antes de que ellos abrieran. Entonces, pues es una responsabilidad muy grande también por parte de los ciudadanos y, pues en este caso yo creo que no se puede culpar el 100% al Estado por su medida y tampoco al 100% a las personas, puesto que cada uno tuvo que dar puesto de su parte. Ahora, eh, es triste decirlo, pero muchas veces en Colombia, por nuestras costumbres y por nuestra cultura, o la falta de cultura más bien, que muchas veces desafortunadamente nos caracteriza, no actuamos si no hay nadie que nos castigue. Entonces, si por ejemplo, si en la entrada de un Alcosto hubiera habido 10 policías viendo que se cumplieran los protocolos de bioseguridad, la temperatura, la desinfección, la distancia física, seguramente la gente no hubiera hecho lo que hizo y hubieran estado más pendientes de cumplir las normas. ¿Pero por qué? Porque tienen ahí la ley que los está casi que obligando, casi que coaccionando a actuar de una manera correcta. Entonces, pues yo creo que el gobierno pudo haber pensado más allá, nuevamente lo repito, pudo haber pensado más allá e incluir un plan de contingencia social y de salud al momento de ejecutar esta propuesta, distinto a lo que era la propuesta original, pues antes del coronavirus, que seguramente hubiera sido igual de efectiva económicamente si no hubiéramos tenido la pandemia. Sí, es muy probable esto, pero en mi opinión al menos, como muy bien nos dicen, eh, este día no es suficiente para reactivar la economía y todo el mundo sabía eso. Además de ser una medida ineficiente, como lo fue hasta cierto punto por sus externalidades, como tú muy bien lo dijiste, con respecto a la salud de las personas, es una medida populista por parte del gobierno y es una medida que que no tiene ningún fundamento económico ni social. Y más allá de esto, es una medida a corto plazo, que es una medida irresponsable, porque este contagio que se va a causar no lo vamos a ver en este momento, lo vamos a ver en unas 2 semanas por el periodo de incubación que tiene el coronavirus. Entonces, en más o menos 1 o 2 semanas vamos a empezar a ver el crecimiento exponencial de los casos de coronavirus alrededor del país. Y esto hace que sea más difícil levantar la cuarentena, va a alargar la cuarentena, va a crear aún más restricciones de las que ya hay en la cuarentena. Entonces, va a perjudicar en el largo plazo lo que sucede, la economía. O sea, la regla en un día, digamos, un arreglo entre comillas, porque realmente no es un arreglo real, pero la perjudica a largo plazo. Entonces, esta medida del gobierno sí me parece que es en gran parte culpa del gobierno, más que culpa de los ciudadanos, aunque sí los ciudadanos también tengan una parte de culpa. Entonces acá nos hacen varias preguntas, si quieres las vamos respondiendo en orden de llegada. Ok, espérame, Mm, me conecto nuevamente, listo, ya vuelvo. listo, perfecto, perfecto. Entonces, Juan José Velázquez, ¿qué piensan ustedes de que esta medida solamente favoreció a las grandes cadenas y perjudicó a los emprendedores? Entonces, mientras que Aponte se vuelve a conectar, yo voy a intentar responder esta pregunta en parte. Entonces, sí es cierto que esta medida favoreció más en mayor parte a las grandes cadenas, en especial como vimos con Alcosto por su negligencia en, en gran parte, porque a estos no les importaba realmente la salud de las personas y solo lo que quisieron hacer fue vender como podían. Entonces sí, hasta cierto punto sí benefició mucho a las grandes cadenas, más que a los emprendedores, porque como se vieron con las figuras que dio el Ministerio de Comercio,
el 99,8% de las empresas cumplieron los protocolos de bioseguridad. Entonces, sí, es culpa sí es realmente benefició en mayor parte a las grandes cadenas y casi nada a los emprendedores. Entonces, apunte. Estábamos hablando sobre si esta medida solamente favoreció a las grandes cadenas y perjudicó a los emprendedores. Entonces, sí, hasta cierto punto favoreció sin lugar a duda mucho más a las grandes cadenas que a los emprendedores, sobre todo porque los emprendedores no tienen mucho más, es decir, los emprendedores no van a vender mucho más de lo que ya tienen. Entonces ellos no tienen la capacidad de hacerse un stock muy grande, no tienen la capacidad de vender a gran escala como sí lo tienen las grandes cadenas, entonces estos no se ven beneficiados casi, mientras que las grandes cadenas sí se ven mucho más beneficiadas. Sí, es cierto, como lo tenías tú, pues ellos, las grandes cadenas, tienen capacidades de almacenamiento mucho más grandes y tienen un pensamiento mucho más macro, es decir, en el momento en el que hay grandes promociones, por ejemplo, es un mito, digamos, un mito económico, muchas veces pensar que digamos, un descuento, por ejemplo, especialmente las grandes cadenas que tienen grandes o una gran variedad de fuentes de ingresos dentro de sus productos, es un mito en la economía que los descuentos se hacen para vender más de ese producto. Por ejemplo, si hay un 30% de descuento en, no sé, en bolsas de leche, realmente ese descuento que hacen las grandes cadenas no es para incentivar el consumo de leche, sino es para atraer clientes y a través de esa atracción eh, intentar vender más de otros productos. Es una estrategia, es, digamos, la realidad detrás del mito en las estrategias económicas y en mercado de las grandes cadenas. Entonces, pues en este caso es eso, básicamente. Un día sin IVA para un emprendedor, pues puede llegar a vender todo su stock, que normalmente es muy pequeño, pero las grandes cadenas tienen un almacenamiento gigante y por lo general las personas, como tú decías, aplazaron su decisión de comprar para este día, por lo que eso influye mucho más en la cantidad de producto que se compra, eh, por lo cual este día sin IVA yo creo que, como, pues como decía el Ministerio del Comercio, tuvo un crecimiento de ventas de 5 a 8 veces más que en un día común y corriente del 2019, por lo cual el crecimiento en ventas fue en cantidad, en cantidades pues casi desproporcionadas, particularmente en las grandes cadenas, que son las que tienen la capacidad de ofrecer esa gran cantidad de productos que se estaba demandando el día de ayer. Sí, pero podemos ir un poco más allá de lo económico y hablemos un poco de lo psicológico, porque realmente el descuento que sucedió ayer no es un descuento muy alto, un descuento de apenas ni siquiera el 20%. Y además de esto, muchas de las grandes cadenas realmente no hicieron este descuento, sino que o, o dejaban el mismo precio que antes o hacían un descuento falso, ya que como se vio alrededor del país, en los días previos a este día sin IVA subieron los precios de los bienes, entonces para que el día sin IVA quedaran con el mismo precio y ellos se pudieran ganar el excedente este del IVA. Entonces, ¿crees que por ejemplo, la Superintendencia de Comercio debería lidiar con esto? ¿O qué se debería hacer para que los próximos días sin IVA, si se van a hacer, sean de una manera más justa para los ciudadanos? Sí, pues yo creo que una negligencia sigue siendo una negligencia sin importar el contexto, es decir, una negligencia por parte de un comercio de una gran cadena puede ser esto que tú acabas de decir de incrementar los precios anteriores a este día sin IVA para luego ganarse el excedente. Es una negligencia similar a la de dejar entrar a personas con cédula par o impar sin revisar y sin tener ningún protocolo o de superar el aforo de capacidad de personas que tienen sus locales. Digamos, todas estas son medidas, puede que no ilegales, pero por lo menos sí un poco inmorales o con falta de ética por parte de las empresas. Em, y yo creo que pues es una negligencia que pues, según las funciones de la superintendencia tendrán que entrar a ver cómo lo hacen. Por ejemplo, la cadena de almacenes Éxito lo que hizo fue em, eh, listar una serie de productos para los cuales iba a haber descuento, pero solo si en los días anteriores se registraba la persona que iba a hacer la compra. Entonces, si una persona llegaba, compraba todos era electrodomésticos, juguetes, no me acuerdo qué otro tipo de productos, llegaban a comprar uno de estos, en la caja se les decía que no les aplicaba el descuento porque no se habían registrado.
Entonces, por ejemplo, los grandes medios de comunicación nunca informaron esto al público, por lo tanto el público simplemente pensó que el IVA no iba a aplicar para ningún producto y salieron, y cuando llegaron a la caja ya casi a pagar, pues les dicen que no estaba aplicando el descuento. Entonces eso también es una especie de negligencia, por más de que no hacen nada ilegal y en teoría, si uno se registró puede comprar el producto, pues es una especie de negligencia que debería ser castigada, en mi opinión, pues por la entidad correspondiente. Así como se castigó al costo, se le dio la multa por las grandes aglomeraciones, yo creo que la entidad correspondiente tiene que entrar a ver hasta qué punto fueron éticas las empresas con sus medidas para el día sin IVA, que esto incluye aumentar los precios los días anteriores, digamos, permitir la entrada de cualquier persona, etcétera. O incluso digamos, estos robos disfrazados, como se podría decir, de las grandes cadenas como el Éxito, que pues simplemente casi que imposibilitaron ese consumo sin IVA que el consumidor tanto estaba esperando. Sí, completamente de acuerdo. Nos preguntan que si consideramos que se debe hacer el siguiente día sin IVA. Entonces, esta es una discusión bastante interesante porque aunque sí pueda reactivar la economía y ya es un decreto por parte del país, entonces, teniendo en cuenta lo que sucedió hoy, ¿se debería hacer el día sin IVA programado para los días sin IVA programados para julio? Pues Okay. depende de si el gobierno logra controlar lo que está sucediendo y que no se vuelva a repetir lo que sucedió el día de ayer, porque el día de ayer hubo un desorden y una negligencia por parte de todos los sectores, básicamente, que hicieron que el día sin IVA, que es llamado incluso el COVID Friday, alrededor del, del mundo. Entonces, si esto se va a seguir haciendo así, no es posible que, a mi opinión, que sea pertinente hacer estos días sin IVA, porque es un detrimento para la salud de las personas y no es un beneficio a gran escala por parte a la economía del país. Entonces, creo que si no se logra controlar desde una perspectiva de salud, no se debería realizar los siguientes días sin IVA. Entonces, aponte. Ok, ¿Quieres sí. añadir algo sobre? Ujú. Como había afirmado antes, pues el gobierno tiene que evaluar cada una de las medidas antes de llevarlas a cabo. Entonces, en este caso, pues, eh, para el próximo día sin IVA, yo creo que, si no estoy mal, creo que es el 3 de julio, serían exactamente 2 semanas luego de este día sin IVA, por lo cual en teoría se vería ya el gran impacto de contagios que pudo haber tenido que pudieron haber tenido estas grandes aglomeraciones. Entonces, pues yo creo que es responsabilidad del gobierno a analizar qué tan pertinente es. En mi opinión, como dije al comienzo, si el gobierno logra idear, pues yo creo que un día sin IVA no es más que otro componente de una cuarentena inteligente si se lleva a cabo de una manera eficiente. Si el gobierno logra planear o ejecutar un plan de contingencia con policía, con seguridad, con guardia civil si es necesario, de manera que eh, a pesar de que es desafortunada esta situación en el país, los ciudadanos eh, tengan que actuar por coacción, se logre que ellos pues, sean más responsables y tengan en cuenta el posible impacto que tiene salir desesperadamente como salieron ayer. Yo creo que si el gobierno logra planear eso y ejecutarlo de manera satisfactoria, podría ejecutarse el siguiente día sin IVA. Sin embargo, yo creo que hay un problema mucho mayor que supera las escalas pues, de una discusión así y es, digamos, el problema burocrático que hay dentro del gobierno. Es decir, esa constante discusión en particular entre la presidencia y la oficina de la alcaldesa Claudia López. Yo creo que si no se logran poner de acuerdo, en ningún momento se va a lograr que sea efectivo. Leí en Twitter también que opinaban que otras ciudades como Medellín se llevan preparando desde hacía varios días para este día y pues el alcalde de Medellín siempre se mostró firme y, digamos, positivo ante la propuesta del presidente Iván Duque y esas actitudes también yo creo que podrían influir en la sociedad. Pero yo creo que o sea, esa burocracia, ese problema de burocracia que hay en el gobierno, en todas las ramas, especialmente entre la alcaldesa y el presidente, se puede reducir algo tan simple como que los próximos 2 días sin IVA también caen impares. Entonces todas las personas con cédulas impares no podrían salir a ninguno. Entonces es algo tan absurdo que se reduce a algo tan absurdo que muestra, digamos, esas falencias o esa falta de acuerdo y de comunicación que para mí es vital, no solo para cualquier medida económica, sino en general para cualquier medida o política pública que tome un país que vaya a afectar a toda la nación.
Entonces yo creo que si se logra un plan de contingencia, pues sería ideal, o casi utópico, pero sería ideal que se realizara en segundo día activar la economía a corto plazo. Pues sabemos que realmente es a corto plazo y que pues lo ideal sería más bien que la cuarentena se lograra controlar ya y terminar ya la pandemia. Pero a corto plazo podría ser una solución siempre y cuando se cumpla con los protocolos de bioseguridad efectivamente. Entonces, pero yo que creo que va a pasar que el gobierno, si no logran evaluar o determinar un plan de contingencia positivo que parezca efectivo, entonces no se realizará este segundo día sin IVA y mucho menos pues con Claudia López detrás peleando, proponiendo seguramente que se cambie un día a par. Entonces, pues esa es mi opinión. Yo creo que si el gobierno no logra controlarlo de manera efectiva y de manera preliminar, no se hará, no se realizará. Y si se realiza, pues ojalá sea mucho más controlado y de una manera más eh, con más cultura, de como la que se hizo ayer, con más valores ciudadanos y pensamiento crítico. Sí, completamente de acuerdo. Y además, no solo en este tema en específico, sino alrededor de todo el manejo del coronavirus en nuestro país, ha habido definitivamente una falta de comunicación y de acuerdos entre el gobierno nacional, entre el presidente Duque y la alcaldesa Claudia López, lo cual así ha afectado a gran escala lo que está sucediendo tanto en Bogotá como alrededor del país. Entonces, sobre todo porque, como bien se sabe, Iván Duque es un presidente de derecha, mientras que Claudia López hace parte de la centroizquierda colombiana. Entonces, relacionado con esto, nos preguntan, ¿qué tan contraproducente es la falta de entendimiento entre la alcaldesa Claudia López y el presidente para el desarrollo de estos días? Entonces, yo creo que va más allá aún del desarrollo de estos días, sino en general sobre la pandemia del coronavirus y la cuarentena. Porque, por ejemplo, Colombia es de los países en Latinoamérica con menor número de casos de coronavirus en toda Latinoamérica. Entonces tiene menos casos que Brasil, que Chile, que Argentina, que todos los grandes países de Latinoamérica. Entonces, y esto ha sido aún con los desacuerdos que han tenido Claudia López y el presidente. Entonces, yo creo que si estos dos se pusieran de acuerdo, Colombia podría salir de su cuarentena de una manera eficiente y rápida, más aún de lo que está pasando ahora. Y con respecto a lo que está sucediendo estos días, entonces estos, como sucedió en Medellín, como muy bien dijo Aponte, se podrían hacer de una manera mucho más eficiente y que beneficie tanto al gobierno nacional como a los ciudadanos de nuestro país. Entonces, ¿qué opinas, Aponte? ¿Qué no te parece que está teniendo problemas de internet? Entonces, mientras que se conecta, pues vamos recibiendo lo que ustedes opinen, cualquier pregunta que tengan del tema, en general de cualquier cosa, con relación a esto. Entonces, mientras que Aponte se vuelve a unir, ya estoy añadiendo acá. Entonces, si Aponte no se puede unir, Velázquez es... Ya, Ya, entonces, listo. listo. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que es claramente contraproducente, no solo para las situaciones, para las decisiones económicas que puedan afectar a todo el país por parte de la presidencia de Iván Duque, sino que se reduce a algo tan simple como ya lo mencioné ahorita, como que los 3 días sin IVA fueron días impares. Entonces, pues el pico y la propuesta por la alcaldesa Claudia López, pues va en contravía de una propuesta presidencial, y algo tan básico como eso, pues yo creo que es claramente contraproducente y es claro que si no se logra un entendimiento entre las dos partes, pues lo único que va a generar es más caos y más, digamos, hasta confusión dentro de los ciudadanos, particularmente los ciudadanos de Bogotá. Entonces, pues yo creo que es importante que se entienda, no solo en términos económicos, sino en general. Es decir, para mí la situación de la pandemia del coronavirus es una situación que se tiene que manejar a nivel nacional. No se puede poner a disposición de lo que diga cada gobernador, cada alcalde menor o cada junta de acción local. Sí, se tiene que actuar de manera nacional y las medidas que se tomen tienen que ser acatadas nacionalmente
pues todas las que tengan que ver con la bioseguridad y con la salud. Entonces, yo creo que pues tiene que haber concordancia, en especial en una situación de crisis como la que estamos viendo hoy. Probablemente en una situación normal, eh, digamos, un desacuerdo entre el presidente y la alcaldesa, pues no tendría una consecuencia tan significativa, o por lo menos que se sienta tan inmediata como la que estamos teniendo hoy en día. Pero en una situación de crisis yo creo que lo más importante es que todos se unan y trabajan juntos por el bienestar del país, porque si no, esta cuarentena, como tú decías, nunca se va a acabar, y lo único que vamos a hacer es seguir con acciones a corto plazo que al parecer benefician a la economía, pero que en el largo plazo lo único que hacen es eh, pues terminar de hundirla, porque pues lo único que logran es aumentar los contagios y evitar que se acabe la cuarentena y que se pueda reanudar la economía como se venía teniendo antes, con un aumento pues, que era el que venía teniendo Colombia antes de la pandemia, y un rendimiento positivo que era el que veníamos teniendo antes. Entonces yo creo que en detalles tan pequeños como estas discusiones entre Claudia López e Iván Duque se refleja la falta de coherencia que hay en la rama política del país, y que tiene que solucionarse sí o sí y urgentemente para poder pues, lograr el bienestar del país, tanto económico como social y en términos de salud pública. Sí, de acuerdo, porque los constantes desacuerdos que suceden entre la alcaldesa y el presidente ya no parecen algo que sea para el bienestar de los ciudadanos colombianos, sino que se siente como si fuese una pelea política por ver quién tiene más poder con respecto a lo que está sucediendo en el país. Entonces, ya no se vuelve algo que pueda beneficiar la salud pública de las personas, sino que la salud pública, perdón, sino que se vuelve algo que parece que Claudia López esté postulando para la siguiente presidencia y que Iván Duque sea su próximo contrincante. Entonces, es triste ver cómo se prima el poder que quieren tener las figuras políticas alrededor del país sobre la salud de todas las personas que votan por ellos. Entonces, sí creo que esto es muy importante, esta diferencia entre las dos perspectivas, tanto políticas como sociales que tienen estos. Y sí, lo más importante es que se logren poner de acuerdo tanto la presidencia como la alcaldía de Bogotá para que se pueda salir de esta cuarentena lo más pronto posible, beneficiando la salud de las personas y la economía del país, porque mientras más rápido se salga de la cuarentena que estamos teniendo, más fácil va a ser y más eficiente y más rápido va a ser la reactivación de la economía en todo el país, porque como bien lo vimos y como bien lo hablamos en el live anterior, entonces la economía del país está entrando en una recesión que aunque era esperada, no es lo deseado. Entonces esta recesión que está sucediendo o que va a suceder al parecer es algo Sí, que en este va a momento sentirse. sobre el aspecto político, Aponte, ¿qué va a decir? Aponte parece que está teniendo problemas de internet. Entonces, mientras que se logra conectar. ya. Entonces, listo. Entonces, sobre el tema político, pues hay algo que sí es necesario mencionar, y es que esa polarización que tanto se criticó entre Gustavo Petro e Iván Duque en las campañas presidenciales, pues esa polarización nunca se puede disfrazar, a pesar de que estemos viendo una pandemia mundial. Tenemos que tener en cuenta que Iván Duque ya está por la mitad del mandato presidencial, eh, y pues que posiblemente, como tú decías, muchas de estas medidas parecen casi que un discurso de campaña, más que medidas políticas responsables, tanto por parte de Iván Duque como por parte de la alcaldesa Claudia López y todos otros aquellos miembros de la rama política colombiana, que lo que buscan es incentivar esta polarización que no le ha hecho daño al país en ningún momento. Entonces, a pesar de que estamos viviendo una crisis de salud pública, no podemos dejar de tener en cuenta o de pensar en lo negativo y en el impacto tan negativo que genera esta polarización, que por momentos es entre actores que ni siquiera pensamos
que la generan, pero que muchas veces nos terminan haciendo que el propio virus, que son pues las medidas contraproducentes y que van en contravía las unas de las otras por parte de los mandatarios que rigen nuestro país. Entonces es necesario también reflexionar en ese sentido, además pues de digamos, de las soluciones efímeras como el día de hoy, es importante ver desde una perspectiva más macro todo aquello que está pasando, esa polarización que siempre nos ha hecho tanto daño y que no deja de hacernos daño incluso en medio de una crisis mundial como la que estamos viviendo. Sí, exacto. Este coronavirus tiene que ser la oportunidad para que alrededor del país se puedan unir las ideas, como está sucediendo con el alcalde de Medellín, que no es una persona de derecha, pero ha aceptado lo que está sucediendo, la coyuntura actual del país, y ha decidido colaborar con el presidente Duque, que más allá de que esté haciendo un buen trabajo o no, que eso no es el caso de este directo, está haciendo sus políticas públicas a fin de sacar al país de la cuarentena y a mejorar la salud pública. Entonces, creo que aunque sí el, el que estén en desacuerdo en ciertos puntos puede ser algo muy sano para el país, no es sano que se estén en un constante desacuerdo, que se note que ya deja de ser un desacuerdo por las políticas públicas y que sea pura campaña política. Entonces, no sé si quieras añadir algo más o ya vamos Sí, estoy de acabando. acuerdo. En este momento tiene que primar el interés general por encima de los intereses políticos. Entonces, lo que tú decías del el alcalde Daniel Quintero de Medellín, que a pesar de no estar 100% alineado con los pensamientos políticos de Iván Duque, pues Iván Duque es la cabeza política de Colombia y los demás mandatarios se tienen que acoger a eso. Pues sin importar la orientación o los lineamientos políticos de cada uno de los mandatarios, él es digamos, el jefe de Estado y él es el que toma las decisiones a nivel nacional, que pues son bajo las que nos debemos regir en este momento, y la labor, la responsabilidad de gobernantes y alcaldes y demás miembros de la rama política de un nivel inferior al del presidente, su responsabilidad en este momento es intentar colaborar con él para, para lograr solucionar esta situación de salud pública. Sí, exacto. Entonces, muchas gracias a Ponte por estar acá. Ya vamos a acabar el live, que Vale, fue un poco más corto de lo normal, pero bueno, fue bien sustancioso. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos los que vieron el live y los esperamos en próximas ocasiones. listo, muchas gracias.